Azabache, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Bueno, vemos que se empieza a mover la maquinaria de Donald Trump, que está dándole duro a los terroristas de Maduro en los Estados Unidos. Al Tren de Aragua han detenido a uno de sus líderes, están haciendo redadas día sí y día también. De momento, lo que Trump quiere es desarticular a toda la estructura terrorista de Maduro en los Estados Unidos, ¿no? Sí, evidentemente las primeras acciones que está mostrando Trump es de repatriar o devolver a esos criminales que son utilizados, y esto es bueno que lo sepa la gente que no conoce el sistema del socialismo del siglo XXI, las grandes migraciones que son una desgracia para toda población porque no tiene presente ni futuro en su país, es una herramienta utilizada para infiltrar terroristas, criminales, a los diferentes países. Esto que vemos ahora en Estados Unidos está pasando a nivel global también. O sea, no es solamente Estados Unidos. Hoy los medios están con el foco ahí, pero es algo que es una constante y esto es bueno que lo sepan. Pero además de eso, es importante que sepan también que no es solamente la organización criminal El Tren de Aragua, es una de muchas organizaciones criminales que están impulsadas desde el castrochavismo, madurismo, de la tiranía asesina venezolana. Y no solamente son esas organizaciones criminales, sino que en estos 25 años muchos de los personeros corruptos del régimen hacen vida en Estados Unidos y además tienen sus grandes fortunas en el imperio yanqui al que todos señalan con tanto odio ellos, por supuesto. Y también no hay que pasarlo por alto, la gran parte de la falsa oposición venezolana también hace vida en esos países y se mantiene de la corrupción del régimen venezolano. Aquí estamos hablando de un sistema criminal donde Maduro nada más es la etiqueta. ¿Por qué digo esto? Porque es bueno recordarle a la gente el contexto de Venezuela, que es imagínense Venezuela tres capas, arriba los políticos jugando a la democracia que no existe, más abajo el narcotráfico y mucho más abajo el terrorismo, donde convergen fuerzas de otros países como son el régimen cubano, intereses chinos, Rusia, Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN, Hamas y todo esto. Ahora bien, ha salido un artículo donde Maduro le contesta a Trump por esa acción y lo invita, dice, sigamos haciendo negocios, le dice, la libertad y la democracia invitando a Trump y a Estados Unidos a que no se hagan la vista gorda de todo lo que ha pasado en Venezuela, y hablo de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, háganse la vista gorda porque la libertad y la democracia, bien, gracias. Otra cosa que dice en ese artículo es que quiere que se cumpla la paz que dice Trump llevar adelante. Y aquí me quiero parar, porque cuando ellos hablan de paz, realmente están hablando de guerra. Ellos tienen una neolengua donde el amor es odio, la paz es guerra y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo son utilizadas las palabras, la batalla comunicacional a favor de ellos? Y esto es importante que la gente lo sepa, porque esta es una organización criminal que no le importa absolutamente nada la democracia, ni la diplomacia, ni las políticas de ningún tipo de país. Son criminales en el poder que tienen secuestrado a Venezuela. Otra de las cosas que es importante que sepan es que Venezuela ha tenido 16 diálogos y 30 malapraxis electorales en estos 25 años. ¿Por qué? Porque estoy viendo con mucha preocupación como que el planteo de negociar nuevamente con Nicolás Maduro o con el régimen, Nicolás Maduro nada más es la etiqueta, y eso es preocupante, porque lo que se necesita, Jesús, son acciones contundentes, fechas límites, se necesitan acciones para extirpar esa tiranía de raíz. Lo que está haciendo Trump es bueno, no es suficiente y me preocupa muchísimo más cuando veo a la oposición venezolana que está hablando tan tibiamente con respecto a esa organización criminal que afecta a todo el globo terráqueo. Yo creo que sí, yo creo no, pienso y estoy
firmemente convencida que aquí la oposición juega un factor determinante para las acciones que pueda llevar adelante Trump. Y en esto no podemos bajar los brazos ni decirle a la oposición que siga con falsas promesas. Necesitamos la verdad. La verdad nos hará libres. Y esto es el llamamiento desde este lugar a acciones contundentes y claras para extirpar esa tiranía de raíz, Jesús. Pues Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí en el Mundo al Rojo y como siempre no quiero que te despidas con ese grito que ilumina pues a todos los luchadores y seres de luz, como dices tú, de la libertad. Claro que sí, mis guerreros de luz. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, @azabacheonline, y me ayuden a seguir dando esta batalla cultural, esta batalla de las ideas. Nos necesitamos todos, y para todos, para toda mi gente, para todos los que aman la libertad. ¡Viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Azabache.